la historia, con Javier García Isaac y Pedro Fernández Barbadillo. Cita con la historia, cita con todos ustedes una semana más con Pedro Fernández Barbadillo. Pedro, muy buenas tardes. Buenas tardes, José. Bueno, preséntanos el programa de hoy, métenos en materia, introdúcenos en el tema. Muy bien, pues mira, el tópico establece que los españoles estamos negados para tareas científicas, que son incapaces de mantener secretos y que carecen de la constancia necesaria para cumplir proyectos a largo plazo. Ya hablamos de situaciones, de hechos que refutan estos topicazos, como la vuelta al mundo, te acordarás, y hoy vamos a presentar a nuestros oyentes otro más, que es el proyecto Islero. Pues en él hallamos científicos españoles entre los mejores del mundo en su campo, y también gente que guarda secretos y trabaja con objetivos para varios años. Durante el cerco internacional a España, después de la Segunda Guerra Mundial, se llegó a decir en la ONU que el gobierno de Franco estaba desarrollando armas nucleares. Incluso creo recordar que se dijo que el campo de desarrollo estaba en Ocaña, provincia de Toledo. Y entonces, que además estas armas se estaban construyendo con la colaboración de científicos alemanes huidos. Era una mentira, claro. Y además, a esos científicos alemanes con conocimientos para este tipo de armamento y con las V1 y las V2 famosas, ya les habían echado mano los vencedores de la Segunda Guerra Mundial, incluidos los soviéticos. En el caso de Estados Unidos, la operación para persuadir a los científicos alemanes de que estaban mejor ahí en Nueva York o en Florida o en Washington DC que en el Berlín bombardeado, arruinado y ocupado por los soviéticos, pues se le llamó Operación Imperdible. A ver si algún día podemos hablar de ella. Bueno, pues efectivamente España trató de desarrollar bombas atómicas, pero años después, y con sus propias fuerzas, y a punto estuvo de conseguirlo. Y para eso hemos traído a Jesús Palacios. Bueno, Jesús Palacios, autor, entre otros libros, de una biografía sobre Franco. Y en esa biografía sobre Franco, Jesús Palacios tiene especial capítulo a lo que se llama la bomba atómica española. Jesús, bienvenido. ¿Qué tal? Buenas tardes, muchas gracias. ¿Existió verdaderamente intención por parte de España de construir la bomba atómica? La primera pregunta. A mediados de los años 60, sin duda alguna, o desde finales de los años 50 hasta mediados, un poco antes de que finalizaran los años 60, sin duda alguna. Hubo una intención muy clara por parte del Estado, por parte de Franco, por parte de entonces de quien era vicepresidente del gobierno, el teniente general Muñoz Grandes, y del quienes estaban en el secreto, naturalmente. Lo que pasa que eso se tuerce a partir del año 66-67. ¿Y cuál sería el motivo por el que eso se tuerce? Porque también hay que recordar ese incidente que tuvimos con esas 4 bombas que se pierden, lo que se llamó en la playa de Palomeras. Todos recordamos la imagen de Fraga bañándose en Bermudas. También hay un suceso que me gustaría que tú nos aclararas si es verdad que una de las bombas se pierde, aparece posteriormente, si esa bomba en verdad cayó en manos españolas, fue copiada. Ponnos en situación. Bien. El accidente de 2 aviones, uno que estaba repostando a un avión que regresaba de la frontera turca soviética en enero del 66. Sí, un B-52. Un B-52, por un defecto en el combustible, en el repostaje, repostado en el aire, estalla de Fraga y mata a todos los ocupantes del avión cisterna y a 4 de los ocupantes del avión en el que iban las 4 bombas termonucleares. Este término es muy importante, termonucleares. Esas bombas, antes de que el avión estallara, pues fueron lanzadas al espacio. 2 estallaron en tierra, se hicieron pedazos, añicos, otra cayó entera y una cuarta cayó en el mar. Estuvieron buscando durante alrededor de 80 días y se encontró esa 4ª bomba en donde había situado un pescador de la zona de Palomares, en Almería, llamado Francisco, que pasó a ser después Paco el de la bomba, conocido por Paco el de la bomba, ¿no? Francisco Simo se llamaba aquel pescador. A los técnicos de la Junta de Energía Nuclear enviaron al entonces comandante
física y ingeniero nuclear, Guillermo Velarde Pinacho, que se hizo con los restos de las dos bombas, se fotografió con la bomba entera que cayó y que se devolvieron a los norteamericanos inmediatamente, y él estuvo examinando aquellas bombas, yendo al grano del asunto. Esas bombas, que eran termonucleares, no tenían en absoluto nada que ver con la investigación que se estaba llevando en España a cabo del descubrimiento, de llegar a fabricar bombas nucleares. En absoluto, era otra tecnología completamente diferente. No, te quería preguntar, Jesús, bueno, esas bombas, aunque tú dices que se fragmentaron parte de ella, claro, no hubo fuga de radiactiva. Sí hubo. Sí hubo. Entonces, ¿cómo es que hubo Velarde estaba al lado de ellas? No, hubo fuga. Vamos a ver, hubo fuga radiactiva. Se liberó en el espacio una cantidad de plutonio, porque lo que deflagró fueron no fue el combustible nuclear. El combustible nuclear, sino fueron los elementos que tenían que haber sido en cascada, los 30 y tantos que llevaban, para que pudiera haber habido una explosión nuclear. Eso, como cuando entrevisté al general Guillermo Velarde Pinacho, poco antes de morir, unos años antes, yo, como les explicaba a mis alumnos, era tan más difícil que estallara una bomba de aquellas que una pelota lanzada desde aquí llegar a la Luna. Era completamente difícil. Ahora, eso liberó al espacio masa nuclear. Y evidentemente hubo levantamiento de tierras, se presentaron de inmediato una comisión de técnicos científicos norteamericanos, retiraron todos en las zonas donde habían impactado las bombas, retiraron todo lo que eran los elementos de hortalizas, tomates, en fin, y a la gente que estaba allí trabajando, de efectos a la propaganda, pues se les dijo que trabajarán sin mascarillas. Después vino en marzo del 66 las famosas fotografías del baño, de entonces del ministro de Información y Turismo, Fray Iribarne, con el embajador norteamericano Duke, bañándose en unas aguas frías entonces, pero no fueron las aguas de la playa de Palomares, fue otra playa cercana, no fueron aquellas. Por si acaso, ¿no? Por si acaso, sí. Y salió mucha también propaganda en televisión, los lugareños diciendo: seguimos comiendo tomates y gambas, en fin, aquí no hay absolutamente nada, para que no hiciera ningún impacto en el exterior, en los gobiernos, que alarmó muchísimo a los gobiernos occidentales, a los socios occidentales de Norteamérica, y también con los efectos del turismo, que estaba empezando a ser muy creciente en España. Se levantaron toneladas de tierra, se retiraron toneladas de tierra. Hubo una parte de contaminación, pero que se mantuvo naturalmente en secreto. Tú cuentas en el libro que has escrito con Stanley Payne una anécdota muy curiosa que contó, creo que fue Velarde, al propio Franco, de cuando estuvo en Palomares, que se le había acercado un aldeano y le preguntó: bueno, mire, es que me acabo de casar y tal, y dicen que la radioactividad, que a ver si me deja estéril y yo quiero tener hijos. No sé si te acuerdas. Sí. No era un aldeano, un agricultor o campesino. Era un sargento de la Guardia Civil. Un sargento de la Guardia Civil, muy preocupado, dice: me acabo de casar y no sé si esto crea impotencia. Dice: no, esto en todo caso lo que provoca es un cáncer de pulmón. Y dice: menos mal, me ha quitado un gran peso de encima. Y Franco le contestó: no aprenderán, serán siempre igual. No, Jesús, ¿y esos protocolos de retirar esa tierra se llevaron bien a cabo? Porque, que se sepa, no sé si tú manejas otra información, no hubo personas afectadas. Quiero decir que los protocolos de seguridad, una vez que eso sucedió, en verdad no hubo problemas, ¿o sí hubo algo? Es que ese núcleo, fuente radiactiva, en realidad se desplazó hacia el mar. Quedó una parte en tierra, pero se neutralizó rápidamente. Durante años se siguieron midiendo los índices radiactivos, y aquello fue reduciéndose poco a poco hasta normalizarse. La mayor parte se fue hacia las costas de Italia y de África, a costas de Marruecos o de toda la zona del Magreb y Argelia. Pero fue algo en ese aspecto menor. Ahora, evidentemente, hubo.
Bueno, es que habéis empezado directamente con, Sí, con Palomares. directamente. Solo para situar a nuestros oyentes, bueno, empecemos por el principio. Y es que en 1951 el gobierno español funda la Junta de Energía Nuclear, que estaba presidida por el general Juan Vigón y que estaba encargada de estudiar la energía nuclear, en principio para encontrar fuentes alternativas de energía, porque para industrializar España, que era uno de los planes del régimen franquista, y para eso se fundó también el INI, el Instituto Nacional de Industria, hacía falta energía. Claro, en España no había petróleo, y sigue sin haberlo, y el carbón español pues es muy malo, la verdad. Entonces hacía falta otro tipo de energía y se establece la Junta, la GEN, para tratar de aplicar la energía nuclear al crecimiento industrial español. En el año 55 se establecen se firmaron en el año 53 los acuerdos con Estados Unidos, y en el 55 empieza la cooperación nuclear, que estaba incluida en esos acuerdos. En el 56 se produce la independencia de Marruecos, y entonces surge un posible enemigo de España, que además tenía entonces pues posesiones de Ifni y el Sáhara Occidental. Y en el 58, en la Universidad Complutense de Madrid, se establece el Centro de Energía Nuclear Juan Vigón, que es la primera instalación nuclear en España. Y entonces ya, a partir de aquí, es cuando se empiezan a desarrollar planes militares para la creación de armamento nuclear, con objetivo a defenderse frente a posibles ataques marroquíes. Y creo que es en el año 63, Jesús, cuando a Guillermo Velarde le encarga el almirante José María Otero Navascués, el presidente de la Junta de Energía Nuclear, empezar a estudiar la posibilidad de desarrollar bombas atómicas. Hay un precedente, todo eso es cierto, pero hay un precedente. A finales de los 50, a este físico nuclear y militar de aviación, comandante entonces del ejército, o capitán en aquel tiempo. Llegó a ser ministro del aire, ¿no? ¿Vigón? No, Vigón sí, Juan Velarde Pinacho. No, pero Vigón, me refería a Vigón, Sí. Bueno, hubo dos hermanos, Juan Vigón y Jorge Vigón Suero Díaz, ¿no? De hecho, tengo una duda, yo no sé si este Vigón fue responsable de los ejércitos del norte cuando el bombardeo de Guernica. Tengo ahí una duda. Bueno. Entonces le enviaron para que se instruyera muy bien en Pensilvania y que aprendiera todas las tecnologías, toda la técnica alrededor de la ciencia nuclear que se desarrollaba en Estados Unidos, que entonces estaba siendo pionera, sobre todo después de que en el año 52 un matemático y un físico de origen húngaro, creo recordar, Ulan Teller, sustituyeran o descubrieran la bomba de fisión termonuclear, que sustituyó a las dos bombas que se tiraron los norteamericanos en el año 46 en Hiroshima y Nagasaki. En el año 45. Que he dicho 46. 46 he dicho, en el año 45, agosto del 45. Sí, perdona, y estas bombas, este método Ulam-Teller, lo que hace es multiplicar la potencia del multiplicaba por mil veces más la potencia de destrucción que tenían las primeras bombas atómicas del año 45. Pero esas son bombas termonucleares. Las que cuando viene de Estados Unidos Guillermo Velarde Pinacho, los responsables de la Junta de Energía Nuclear, con el almirante Navascués al frente, que era una eminencia mundial en los campos, sobre todo de la optometría, en fin, había descubierto todo lo que era la miopía nocturna, y era en el campo de la fisiología, era una auténtica eminencia, tenía un grandísimo prestigio internacional. De hecho, la Junta de Energía Nuclear en España y José María Otero Navascués estábamos frisando con los británicos muy por encima de cualquier otro país en cuanto a técnicos y ingenieros, con una capacidad de desarrollo extraordinaria que había en España en aquellos momentos, en aquellos instantes. Y además, perdona, era una capacidad obtenida por medios teóricos en España, porque no había centrales nucleares, y por intercambio y visitas a países extranjeros. Que yo creo que eso aumenta todavía más el mérito de estos especialistas. Eso es cierto, porque los acuerdos sobre el establecimiento de las bases y cuestiones, términos económicos que se firma España con Estados Unidos en agosto del 53
no tienen absolutamente, desde luego, no es el campo de la investigación nuclear, sino de armamento o de otro tipo de cosas o de créditos para el desarrollo industrial o mecanización agrícola, etcétera, en España. Bueno, cuando llega Guillermo Velarde Pinacho a España, las investigaciones o lo que se propone por parte de un entusiasta como era el vicepresidente del gobierno, el teniente general Muñoz Grandes, con Otero Navascués, es desarrollar a España como potencia nuclear, porque eso daría una independencia y una seguridad a España extraordinaria como potencia media frente a los países potencialmente adversarios o enemigos como eran el Magreb, Marruecos, y para un respeto también internacional en todos los aspectos. Otero Navascués, Guillermo Velarde Pinacho, le preguntan si es posible llegar a desarrollar la bomba nuclear propia en España, y él dice que sí, que absolutamente que sí. Y entonces se pone a trabajar una comisión dentro de la Junta de Energía Nuclear en absoluto secreto para desarrollar la infraestructura de la bomba nuclear. Esa bomba nuclear sería por enfriamiento de grafito gas, completamente diferente a las bombas termonucleares. Pero para eso hacía falta un reactor nuclear apropiado, del que España no disponía. Eso los tenía Inglaterra o lo tenía Francia, donde estaban dentro de esa misma investigación que es la que quería llevar a cabo España. En el año 64, la infraestructura o el primer anteproyecto de desarrollo de la bomba nuclear está ya presente. Y Franco conoce todas esas investigaciones, se las va comentando el vicepresidente del gobierno, Muñoz Grandes, y está diciendo que adelante con eso, convencido de que era necesario en esos momentos. A partir de ese instante, con un ministro con la incorporación de los ministros tecnócratas a partir del año 59 en el gobierno de España, con el ministro de Industria entonces, López de Bravo, empieza a haber un hándicap de aceptación de que eso se lleve a cabo. ¿Por qué razón? Antes Javier decía, ¿qué es lo que ocurrió? No lo sabemos qué es lo que ocurrió, pero empieza a torpedear esa investigación para que se lleve a efecto, se lleve a cabo. El accidente de los aviones en Palomares del año 66 no creo que tuviera nada que ver en absoluto. Ahora, ¿por qué razón en el año 67 Franco decide frenar toda investigación sobre el desarrollo del arma nuclear? Eso está en el enigma de la decisión del propio Franco. No tenemos datos objetivos para poder decir por qué razón, pero sí podemos afirmar con certeza de que el elemento principal que frenó a Franco para que España tuviera el arma nuclear es Franco quien lo frena, no es quien lo impulsa, es Franco quien lo frena, fue el ministro López de Bravo. ¿Por qué razón el López Bravo? ¿Por qué razón con sus relaciones o contactos con los norteamericanos o con el absurdo de que podíamos tener, si España llegara a conseguir el arma nuclear, un bloqueo internacional como el que hubo en el año 45-46 en adelante, hasta el año 48? Es un argumento tan débil que decae por sí mismo. Bueno, esa es la explicación que se ha dado varias veces. Creo que también es la que da Guillermo Velarde, porque él escribió un libro que publicó la editorial Almuzara, titulado precisamente así, Proyecto Islero. Luego nos explicas por qué se llamó él al proyecto de creación de una bomba nuclear española Islero. Además, bueno, quiero decir que se explica que Franco parase este proyecto por miedo a molestar al gran aliado que tenía España, que era Estados Unidos. Además, o sea, ¿tú crees que no es un motivo suficiente que lo expliques? Ese argumento es absolutamente absurdo. No tiene ninguna solidez, ningún fundamento. Es completamente distinto a lo que un gobierno o un Estado hubiera deseado tener en esos momentos. Como decía el general Velarde Pinacho, tener esas pelotas parecidas a las de tenis
porque eran así, lo que era el núcleo del arma nuclear, que se podían ya haber llegado a crear, a fabricar 20 al año, a España le hubiese dado una dimensión de potencia y de independencia ante sus socios extraordinaria, y hubiese negociado de qué manera. Pero en el año 64 toda la infraestructura está hecha. En el año 66-67 lo que hay son unas negociaciones con Francia que duran varios años. Está de embajador entonces José María de Arilza, y con el vicepresidente del gobierno, ya enfermo, Muñoz Grandes, pero a Francia, de Gaulle, le interesaba por encima de todo que España fuese potencia nuclear. Claro, esto es lo sorprendente. Yo te iba a preguntar cuál fue el papel de Gaulle con Franco para que España desarrollara la bomba nuclear. ¿Por qué le interesaba a De Gaulle y qué papel jugó? Bueno, De Gaulle tenía una perspectiva como militar, como general y como presidente en esos momentos en Francia, de que Europa tuviese una independencia real de los norteamericanos y de los Estados Unidos. Estaba molesto con los norteamericanos, pese a ser socios en prácticamente en todos los campos, salvo en el de la OTAN, que no se llegó a meter dentro de la parte militar, de la estrategia militar. Sí formaba parte como socio de la OTAN, pero no como socio militar. Y De Gaulle estaba molesto, había conseguido Francia con sus reactores nucleares el arma nuclear, y pensaba que tanto España como Israel por diferentes motivos, que debían de tener la bomba atómica. Aquellas negociaciones duraron del orden de los 3 años y De Gaulle, Francia, aceptó entregar. El capítulo más delicado, complicado en aquellos momentos fue la financiación del mismo, pero un reactor nuclear que tendría que ser de uranio natural en grafito gas. Quiere decir que se tendría que enfriar mediante grafito, en ese aspecto, diferentes a otras centrales nucleares. Aquellos protocolos secretos con los que trabajaban los técnicos de la Junta de Energía Nuclear habían codificado unos términos matemáticos para que cuando se hablaba con los norteamericanos, con otro dentro del desarrollo de centrales nucleares para las cuestiones industriales, térmicas, etcétera, pero no para la investigación del arma nuclear. Solo para la generación de energía eléctrica que sirviese pues para el consumo industrial y consumo doméstico. Exacto. Bien, esa central nuclear llega a España en el año 67. Es la que se instala en Tarragona, en el Vandellós. término de Vandellós, con el nombre de Vandellós 1. Después, posteriormente, hubo otra con el nombre de Vandellós 2. Se estaban haciendo ya, desarrollando las investigaciones en esa propia central. Si en el año 67, en un término plazo de 3, 4, 5 años, es decir, hasta el año 72, si no se hubiese interrumpido por orden directa de Franco, en el año 72 España había sido potencia nuclear, lo que hubiese cambiado el panorama en muchísimos aspectos del propio desarrollo de España y del propio reconocimiento como potencia de respeto por parte de sus aliados, amigos o adversarios en todos los aspectos. Pero no se llevó a cabo. Y sin embargo se utilizó después absurdamente también en las negociaciones, cosa que era de cuestión menor, en las negociaciones con las bases sobre las bases norteamericanas, cada vez que vencían los plazos y había que proceder a una renovación de las bases también, pues se utilizaba la amenaza de que España estaba investigando en el arma nuclear para conseguir mejoras por parte de los norteamericanos. Eso, por ejemplo, lo podemos desarrollar seguidamente en el año 73. Además, pero esto que cuentas es asombroso, porque dices año 72, que se podía haber desarrollado, fabricado un arma nuclear. Es que en el 74 India hizo detonar su primera bomba nuclear y no le pasó nada a India. Y posteriormente, en esa misma década, se produce, creo que es el año 77, el que se llama el incidente Vela. Es en el Atlántico Sur un pulso, un destello captado por un satélite de nombre Vela,
que se atribuye a una prueba nuclear organizada por Sudáfrica y por Israel. Los dos países desarrollaron también armas nucleares, y eso que, por ejemplo, Sudáfrica ya estaba sometida a un bloqueo por parte de Naciones Unidas, e Israel, pues bueno, tenía la enemistad del mundo árabe y del bloque del Pacto de Varsovia. Y después, cuando se desmantela el régimen del apartheid, las pocas armas nucleares, creo que eran nucleares tácticas, es decir, de menos potencia, para que nos entendamos, las desmantela el propio gobierno sudafricano, pero Israel sigue con su armamento nuclear. Y quiero decir que no ha pasado nada, no ha habido grandes desastres nucleares ni cosas por el estilo. Es decir, que luego ha seguido proliferando el armamento. Pakistán en el año 98 también prueba su bomba nuclear, sin que, por cierto, la CIA se enterase absolutamente de nada. Le pilló por sorpresa, lo reconocieron ellos. Y Corea del Norte también tiene un arma nuclear, y es un país, pues desde luego, bastante menos fiable de lo que habría sido España en caso de tenerla. Bueno, es lógico que Israel, al desarrollar el arma nuclear, no tuviera ningún confrontación o declaración de enemistad o de sentar mal a los norteamericanos, porque tenían permanentemente el paraguas de ellos, de Francia y de los Estados Unidos. Por lo tanto, que Israel tuviese el arma nuclear dentro de lo que es el conflicto en el Medio Oriente eterno sobre el caso de Palestina, y después con otros países árabes también, siempre tenemos al fondo Siria, Irán, etcétera, etcétera. Bueno, pero Líbano siempre Líbano es muy pequeñito, menor en todos los sentidos, ¿no? Ahora, si España hubiese desarrollado el arma nuclear en los años finales de los 60, inicio de los 70, los norteamericanos no se hubieran enterado, de hecho no conocían nada del desarrollo de las investigaciones que se estaban llevando a cabo. Sí había un memorándum de la CIA y de los técnicos militares del Pentágono asegurando a finales de los años 60 que España sería irremediablemente potencia nuclear, porque tenía la capacidad suficiente autónoma por los científicos, por los físicos nucleares y por las capacidades de investigación que había de desarrollar el arma nuclear, y que eso era imparable. Y los norteamericanos jamás presionaron en ese aspecto. Es que eso es lo que el gran enigma de por qué Franco decreta y ordena que se pare inmediatamente. Bueno, no tenemos datos, no está escrito, no lo sabremos posiblemente nunca. Pero las razones que se dieron, volvemos otra vez a lo mismo, de que hubiese sido la enemistad con los norteamericanos y un posible bloqueo, no tenía tampoco ningún sentido. El desarrollo y la situación política en Europa y en España era completamente diferente. España hubiese tenido una incorporación como potencia nuclear, independientemente del gran respeto que hubiera sido, pero hubiese negociado con Inglaterra de otra manera sobre el asunto de Gibraltar, para empezar. La enemistad o la enemiga permanente que hay con Marruecos se hubiese tratado de muy diferente forma, porque había ya un elemento de disuasión. La capacidad nuclear de España era sobre todo de disuasión y de respeto. Si no teníamos un ejército tecnológico y técnico desarrollado, equiparable a las potencias cercanas de Occidente, que pues llegarían a ser posteriormente socios de España al incorporarse España plenamente en el mercado común, a la Unión Europea y a la OTAN, como Francia, Inglaterra y otros países. Incluso, bueno, Alemania tiene disminuido, pero tiene una capacidad tecnológica extraordinaria también. Pero España hubiese sido un elemento imprescindible de equilibrio dentro de todo lo que es estratégicamente el Mediterráneo. Javier, y parte del Atlántico. Yo creo que hubiese sido fundamental y vital, que era el enigma de por qué España retira eso. ¿Por qué se llama, Pedro lo apuntaba antes, Operación Islero, haciendo honor al toro que mató a Manolete en el 47? El desarrollo de las investigaciones que hacen en la Junta de Energía Nuclear, con un equipo muy escogido, pero con grandes físicos, que dirigía el que fue después general, Guillermo Velarde Pinacho, él me confesó en las conversaciones y entrevistas que tuvimos, le puso el nombre de Islero, el nombre del toro, el Miura, que mató a Manolete, porque dice, a mí es que me va a matar a disgustos.
que tuvieron unos años intensísimos de pruebas matemáticas, de llevar a cabo de desarrollos con lo que tenía que estructurar esa pelota, porque definido así parece como de chiste, pero el tamaño de una pelota de tenis, y tener esa capacidad después de destrucción, ¿no? como son las armas nucleares. Eso fue el nombre porque le dio el general Guillermo Velarde Pinacho el nombre de Islero. Y Javier, hablamos siempre de armas termonucleares. Jesús, hablamos siempre de armas termonucleares, ¿no? No. Esto ya no. No. Armas termonucleares son las bombas que caen en Palomares. Aquí tenemos la tecnología nuclear es propia y se desarrolla sin que sea por la fisión de las armas termonucleares. Eran unas armas atómicas en donde se utilizaba el enfriamiento, como las hacían en Francia e incluso en Inglaterra, a través de grafito gas en los reactores, enfriamiento en los reactores nucleares que se hubieran instalado, como el de Vandellós 1 en España. Volvemos otra vez al enigma Franco. Muñoz Grandes está gravemente enfermo, ya en el año 67, tiene una gran discusión, se trataban, se tuteaban, eran colegas militares desde la época de África y, en fin, conocían muchísimo el uno al otro, y el enfrentamiento que tiene con Franco es tremendo, terrible, dentro de las limitaciones físicas que ya tiene el general Muñoz Grandes. Hace un último intento y le dice, bueno, pues recibe a la persona responsable, quizá te pueda convencer de qué es lo que se está haciendo, porque la obsesión de Franco siempre, en fin, decía, no, es que los norteamericanos se van a enterar, aquí somos poco discretos y se van a terminar por enterar. Bueno, lo cierto es que no conocieron jamás nada de las investigaciones que se llevaron a cabo en España. Recibe al general Guillermo Velarde Pinacho Franco. Y él es militar, físico, era el padre de todas estas investigaciones, el creador de la bomba atómica en España, que hubiera sido, y tiene una conversación con él de inicio soliviantada. Para un hombre militar ante un jefe del Estado, de lo que era Franco, y tal y como me contó en la entrevista, que con voz alta y despachándose a gusto contra Franco por la negativa a seguir las investigaciones y el desarrollo del arma nuclear, Franco dice que le escuchaba en silencio, le hablaba de un familiar suyo asturiano al que él había conocido en la guerra, y cuando terminó le dice, bueno, ya veo que tiene usted mucho carácter, igual que su tío, ahora que ya me lo ha contado todo, serénese y vuélvemelo a contar de nuevo todo. Se lo volvió a contar de forma más sosegada y diciéndole que tal y como habían blindado las investigaciones, que jamás se podrían... Es más, yo he conocido y tratado después a físicos nucleares que estaban en la Junta de Energía Nuclear, en otros departamentos, no se enteraron jamás de lo que estaban desarrollando en las habitaciones de al lado o en los tubos de ensayo en otro sitio. No se enteraron jamás, y me la han llegado a mí a discutir personas con una gran capacidad de decir, pero eso no se estaba llevando a cabo dentro de la Junta de Energía Nuclear. Pues sí se estaba desarrollando allí. Entonces, en la conversación aquella con Franco, trata de convencer de que no va a haber ninguna filtración, ni que hay posibilidad alguna de que los norteamericanos lo conozcan, si es que ese es el problema, que nunca ese era el gran problema en absoluto. Las razones no las sabemos, pero esa excusa es completamente absurda y ridícula. Y sin embargo no le convenció. ¿Y cuál fue el papel de Carrero Blanco en todo esto? Porque también se especuló luego con su asesinato el 20 de diciembre del 73, ¿no? Ha habido mucha conspiración, pero en todo esto, Carrero Blanco, ¿qué pintaba? Si es que llegó a pintar algo en todo este... Bueno, Carrero Blanco fue un hombre siempre muy astuto, siguiendo los dictados de aquello que también agradaba a Franco para no enfrentarse a él hasta que no fuese necesario mediante un informe en donde pudiera convencer o hacerle cambiar de criterio o de opinión. Por lo tanto, le estuvo apoyando
durante bastantes años el desarrollo de las investigaciones para la creación, la fabricación del arma nuclear. Cuando surge esa confrontación y enfrentamiento con el ministro, a través del ministro López Bravo, que es el gran enigma, el papel que jugó López Bravo en este asunto, no lo sabemos, pero fue el torpedo que dinamitó aquello, que fue el que hizo decidir a Franco para que diera instrucción y órdenes de frenar categóricamente el desarrollo del arma nuclear. Él se retiró, Carrero Blanco se retira y pasa a ser un elemento observador ecléptico en este asunto. ¿Qué puede tener que ver algo sobre, en diciembre del 73, su magnicidio, el asesinato, con esto o con algunas otras razones? Cuando se está negociando la renovación de los pactos, de los acuerdos, bueno, del pacto y del acuerdo con la negociación de las bases en España con los norteamericanos, precisamente Carrero pide que le envíen un informe de las investigaciones sobre el arma nuclear, como si siguieran llevándose a cabo, como si se estuviese todavía investigando en ese año, en el 73, cuando España ya hubiera tenido de haberlo hecho ya el arma nuclear un año antes. El jefe de Estado Mayor, una vez muerto Muñoz Grandes, era el teniente general Manuel Díaz Alegría, y el segundo de a bordo era el general Díaz Alegría, efectivamente, y el otro Gutiérrez Mellado, que estaba de segundo de él, Gutiérrez Mellado. Entonces le piden al general Velarde Pinacho un informe en el que diga, en 2 folios nos dices cómo están siendo las negociaciones, el desarrollo de las investigaciones, como si ya prácticamente lo tuviéramos en la mano. Y eso se lo presenta como arma a los norteamericanos para decir, estamos desarrollando esto, por lo tanto, el tratado y los acuerdos del pacto tienen que negociarse al alza, porque había resistencia cada 5 años había que renovar los acuerdos, y por lo tanto España siempre en este aspecto pedía más y los norteamericanos trataban de resistirse a dar más. Además, no solo se pedían más contrapartidas militares, sino también políticas. Como eso, pues como que Estados Unidos consiguiese que los gobiernos europeos reconociesen al gobierno español pues ciertas prerrogativas, ciertas facultades dentro del proyecto de construcción europea. Pero eso los norteamericanos, las diferentes administraciones norteamericanas, y sobre todo un poco menos quizá desde luego Eisenhower absolutamente, prueba de ello fue del viaje en diciembre del 59 a España, Kennedy un poco menos, y las demás, y Nixon ni qué decir, y Ford por supuesto, pero todas las administraciones norteamericanas estuvieron siempre presionando a sus aliados occidentales para que España se incorporara en el seno de la NATO, en el seno de la OTAN. ¿Pero Franco era partidario de entrar en la OTAN o ahí también tenía sus... Franco era partidario de entrar en la OTAN. Lo que ocurre es que como la OTAN lo rechazan los gobiernos socialdemócratas, socialistas, sobre todo después del año 45, pero España era, y al inicio de la Guerra Fría, el socio principal prácticamente, porque en el flanco sur de Europa no quedaba más que, si la Unión Soviética, Stalin en aquel instante hubiese decidido entrar en Europa, por Berlín hubiese sido un paseo. Francia tampoco tenía que oponer una gran resistencia militar en aquel tiempo, en aquellos años, y la única resistencia posible, pese a tener una situación militar mermada, pero era España, que tenía todavía una pujanza como sociedad civil incorporada al proyecto de lo que había empezado a desarrollarse dentro del régimen de Franco. Por lo tanto, para los norteamericanos estaba muy claro, pese al bloqueo y pese a las situaciones planteadas por los socios occidentales. Franco en algún momento dice, no nos interesa entrar en la OTAN, entendámonos con ustedes y lleguemos a acuerdos y a pactos con ustedes, con los norteamericanos, pero es porque lo rechazan. Si a España lo hubiesen aceptado como socio, uno más, en aquellos años, naturalmente... ¿Y Carrero Blanco era más reacio a entrar en la OTAN? No. Lo que ocurre es que no se plantea
una vez que se establecen ya los pactos bilaterales entre España y Estados Unidos, pues España está muy a gusto con esos tratados, con esos pactos y con esos acuerdos de desarrollo tanto militar, tecnológico y económicos. Jesús, entonces, López Bravo podemos decir que fue el que para el proyecto del desarrollo. No hay ningún otro elemento que nos diga que otro elemento pudo influir en la decisión de Franco, que durante un tiempo lo estuvo impulsando, para que después lo frenara. Y ante la propaganda esta del año 45, que se decía España quiere por encima de todo el arma nuclear, o posteriormente que se llevó también propagandas de críticas no solamente ya del Partido Comunista, sino de los socios occidentales, de gobiernos de otros gobiernos europeos, excepto Francia, que apoyó decididamente el desarrollo del arma nuclear en España. No hay, desde luego, Es curioso que luego López Bravo moriría en el año 85 en un accidente de avión. Misterioso. Un misterioso. No, vamos, sin entrar en ninguna teoría conspiranoica, pero el asesinato de Carrero Blanco en el 73, quiero decir que los personajes fueron desapareciendo de una manera abrupta. Bueno, pero como estábamos hablando antes de si pudo tener algo que ver, porque Kissinger se reúne el día anterior, el 19 de diciembre del 73 con Carrero, y que si la mano de la CIA pudo ser impulsora o de la administración norteamericana, bajo mi punto de vista, con las investigaciones de hechos y de datos que ha habido hasta ahora, ese es uno de los enigmas, de los agujeros negros que hay de la transición, previo inmediatamente a la transición, pero dentro de la transición, porque con Carrero se empezó a iniciar ya como presidente del gobierno la transición política en España en el año 73. No hay nada, ningún dato real que nos pueda indicar, que nos pueda decir que Norteamérica, la CIA, la administración norteamericana, pudiera estar detrás del magnicidio, del asesinato de Carrero Blanco. El asesinato de Carrero Blanco hay que verlo, leerlo más en una lectura, en un contexto interior de España. ¿Quiénes son los que impulsan? Pues sabemos que ETA fue la mano ejecutora, pero ¿cuál fue la mano impulsora, la mano intelectual que entregó hizo que aquel comando etarra tuviese todas las posibilidades y medios para llevar a cabo aquel atentado? Eso está dentro de quienes después posiblemente formaron parte del cambio político en España, porque pensaban, y esta es la valoración política errática absoluta y completamente, de que Carrero, una vez muerto Franco, iba a continuar con la misma estructura política de España, aun con un joven rey coronado, pero que no se hubiese movido en absoluto la situación, la estructura dentro del movimiento de España. Y como eso es lo que no querían los reformistas, reformadores, en fin, otro tipo de gente, hay más razones para creer y pensar políticamente que el asesinato de Carrero obedece a un plan interior de que hay que eliminar, una vez que Franco que morirá, que hay que eliminar a Carrero Blanco para que no sea el hándicap que impida una transformación del régimen autoritario a un sistema democrático. Y el gran error está en pensar que Carrero lo hubiera podido llevar a cabo. Porque Carrero, si fue fiel a Franco, mostró toda su lealtad y fidelidad al príncipe de España, a Juan Carlos, coronado el rey, hubiese puesto absolutamente a su disposición, y a una mínima indicación del rey de que ya ha cumplido con su papel y con su labor, hubiese presentado la dimisión y se hubiese retirado sin poner como hizo Carlos Arias Navarro, en definitiva, pero Carrero Blanco con mayor razón. Es que además, si se tratase de las ofensas o de los perjuicios que le hubiese causado el régimen español al gobierno de Estados Unidos, ese mismo año 73 hubo uno mayor que el posible desarrollo de la bomba atómica, que fue la negativa por parte de España al uso por Estados Unidos de las bases militares durante la guerra del Yom Kippur, que España se lo negó ese uso, aunque luego Estados Unidos pues consiguió mediante subterfugios pues usarlas para trasladar armamento a Israel. También eso es así. Pero mira, volviendo al caso de Muñoz Grandes, él es ministro de Industria del 62 al 69.
Muñoz Grandes cesa como vicepresidente en el 67 y entra Carrero Blanco. Y luego López Bravo, del 69 al 73, hasta el asesinato de Carrero, es ministro de Asuntos Exteriores. En la época del ministerio, cuando es ministro de Industria, está en Exteriores Castilla. ¿Castilla no se entera de nada de este asunto? Castilla conocía, dentro del grupo selecto de miembros del gobierno, conocen qué es lo que se está desarrollando, naturalmente. Pero es de los pocos, son muy pocos quienes conocen. Se enviaban informes a la jefatura del Estado, al Pardo, al vicepresidencia del gobierno, que es por donde los filtraban y pasaban, el ministro de Industria, porque estaba al tanto, naturalmente, era una parte de su competencia o de su ramo, entonces ahí es donde López de Bravo está al tanto de todo lo que se está desarrollando, el ministro de Asuntos Exteriores también, y algunos más, pero pocos más, porque fue una investigación tan absolutamente secreta que fue opaca para incluso muchos miembros del gobierno, que no la conocieron. Pero entonces Castilla, que está al tanto, o en parte, de lo que está pasando, no ve ningún obstáculo para que se desarrolle, no ve que eso pueda provocar enemistad por parte de Estados Unidos. Pero no tenemos ningún dato, ni por memorándums, ni escritos, ni documentos o testimonios de que Castilla jugara algún papel en este asunto. Al menos, desde luego, yo no los he encontrado. El general Guillermo Velarde Pinacho tampoco me reveló nada de que Castilla podía ser un elemento que estaba. Ahí estaban los técnicos y superiores de la Junta de Energía Nuclear, sobre todo el almirante Otero Navascués, el vicepresidente del gobierno, Muñoz Grandes, Franco, y López Bravo, que es el que va a dinamitar todo ese asunto. No hay otros elementos, otras personalidades importantes del régimen, del sistema, entonces, que como Castilla o algún otro, que interviniera en este asunto. Y Carrero Blanco, que es partidario, como he dicho, y que anima esa investigación, llega un momento ante esa disputa en donde se abre un frente de discordia y que Franco empieza eso a no gustarle y a no verlo bien. Él se queda atrás, no interfiere tampoco para animar a que eso no se... pero de alguna forma indirecta permite que la posición de López Bravo pase a ser una posición relevante. Y el mayor absurdo, hablando con el general, con Guillermo Velarde Pinacho, dije, ¿y cuál es la opinión? ¿Cuál es tu opinión? ¿Qué piensas al respecto? Dice, yo soy un militar, soy obediente, disciplinado, me atengo a las normas, a las órdenes que me dieron. Pero tengo que decir que Franco se equivocó radicalmente en aquel asunto. Y si hacemos un análisis a lo largo de los casi 40 años de gobierno personal que hubo en España por parte de Franco, posiblemente aquel fue el mayor de todos. En tu libro Las cartas de Franco, que yo recomiendo a nuestros oyentes, reproduces una carta de Castilla dirigida a Franco, que a mí me parece interesantísima, que la tengo subrayada y la recomiendo a los amigos, he mandado fotocopias y demás, sobre cómo son las negociaciones, sobre cómo hay que negociar, porque en esta carta Castilla informa a Franco de cómo se estaban llevando precisamente unas negociaciones de renovación del convenio militar con Estados Unidos, y Castilla le pide a Franco que le dé su total confianza para ello, y le insiste en que hay que ser duro hasta el final, y que sobre todo con los Estados Unidos, y que siendo duro se acaba al final esto acaba teniendo una recompensa. Luego, volviendo a lo que decíamos antes, Castilla habría sido totalmente partidario de seguir con este asunto, no habría temido nada por parte de Washington. Eso, la conclusión a esto es que, sin duda alguna, Castilla estaba alineado dentro
de quienes deseaban que España tuviese el arma nuclear. Y naturalmente pensar, porque era de los más duros en las negociaciones con los norteamericanos, de que había que mantener una posición no de socio menor y poco menos que, en fin, unas migajas que te dejaban caer aquí con material obsoleto o pasado, sino que había que mantener una posición dentro del valor que tenía geoestratégicamente España, y que ese valor tenía que tener un alza y no con la medición mísera que tenían los norteamericanos respecto a España, por no gastarse más dinero o por no dotar de una infraestructura técnica y militar de desarrollo a España como merecía. También se suele decir que Castilla cae en la crisis del 69 por el enfrentamiento con Estados Unidos. Sí. Y que quien le hace caer es Carrero. Claro, es que eso precisamente los norteamericanos presionaron para quitar a aquel hombre, porque era un abejorro, era alguien, moscardón que estaba molestando, querían a alguien más dúctil, más dócil, más esto, y de ahí después, pues claro, ¿quién ponen al ministro de Asuntos Exteriores? A un señor que ha facilitado todo el engranaje con los norteamericanos, primero bloqueando que España sea potencia nuclear, y después lo colocan de ministro de Asuntos Exteriores porque es una persona simpática, agradable, sonriente, un tipo, sí, inteligente, listo, pero... Sí, era ingeniero. Sí, un ingeniero también, conocía bien, pero fue muy errática su postura, su posición, y fue desastroso para España el no tener en aquellos tiempos estratégicamente habernos dotado del arma nuclear. Pero tú dices precisamente que Carrero usa ante Franco el argumento de qué van a pensar los norteamericanos para que Franco acabe destituyendo a Castilla por la dureza de Castilla en estas negociaciones, y también por la dureza en el contencioso con Gibraltar. Exacto. Castilla fue un ministro de Asuntos Exteriores muy digno, tenía unas convicciones firmes, era una persona que desarrolló muy bien el papel ante unos años complicados y difíciles, que eran, sí, de un gran desarrollo industrial y técnico para España, y comercial, mercantil, financiero, en todos los sentidos, pero que seguíamos teniendo, claro, había que abrir muchas puertas que seguían estando bloqueadas y cerradas por la falta de visión y de miopía por parte de los gobiernos occidentales. Jesús, sí. Yo quería preguntar, ¿cuánto tiempo hubiese tardado España en tener esas bombas, esas armas nucleares disponibles, una vez iniciado todo el proyecto? Iniciado el proyecto, con el primer anteproyecto que presenta el general Velarde en el año 64, en el 66, 67 se había ya prácticamente perfeccionado, con la instalación de la central nuclear, con el reactor nuclear de Vandellós 1, entregado por Francia. Entre el 67 y el 72, España hubiera sido potencia nuclear. Es decir, España hubiera tenido en el año 72 las primeras 15 o 20 pelotas de tenis ya en la mano. Oye, o sea, 2 años antes que la India, que fue en el 74. Exacto. Oye, y una curiosidad, esas bombas, en caso de haberse desarrollado, como así parece que hubiese pasado, ¿se habían desplegado en aviones o en submarinos? ¿Para qué hubiesen sido destinadas? No lo comentamos, porque como quedó suspenso. Quedó frustrado, no lo comentamos. Pero se hubiese utilizado siempre como disuasión ante, se hubiese experimentado con ella, se hubiese mostrado al mundo que España es potencia nuclear, y se hubiese hecho un ensayo o dos, en fin, los que hubiesen sido necesarios, y después, naturalmente, hay que pensar que se hubiese dotado en barcos o en aviones, en fin, hubiese estado disponible simplemente como parte de la exhibición, porque España jamás hubiese pensado en lanzar una bomba atómica, nadie, ni con Marruecos ni con nadie, pero tenerla, sí, te daba... que el potencial que da, el prestigio de nación, de país, sin ser una nación agresiva, simplemente de respeto, que te respeten tu unidad nacional en las negociaciones ante el asunto de IFNI,
del Sáhara y ante Marruecos hubiesen sido completamente diferentes. Ante la posición del Magreb, en todos los términos, en fin, con Marruecos, Argelia y demás, la posición de España, con los restos de socios o de países occidentales europeos con los que ya se entendía al menos gran parte política y después también comercial, mercantil e industrialmente España, no como socio de plena incorporación, pero hay que tener en cuenta que España en el año 70 tiene un tratado preferencial con el mercado común europeo, absolutamente extraordinario y beneficioso para España. Eso es de lo más positivo que se hizo de desarrollo dentro de las negociaciones España-mercado común, y posiblemente, ¿por qué no?, ante la evidencia, incluso en tiempos de Franco, de que hubiesen llegado al convencimiento de que la incorporación de España en el seno de la OTAN, no esperar hasta el año 82, de que la incorporación de España era absolutamente imprescindible, en pleno desarrollo también de la Guerra Fría, y con todo lo que estaba ocurriendo en el Medio Oriente y en otros lugares de España, donde la presencia de España tenía capital importancia. Por lo tanto, de haberla tenido, la posición de España políticamente hubiese sido muy distinta, muy diferente a carecer de ella. Podemos asegurar que ha sido un error haber abandonado esos planes de desarrollo de las bombas atómicas, de las armas nucleares, vamos. Haciendo balance de lo acabo de decir, de los años del régimen de Franco y de su gobierno, el mayor error de todos. El mayor error de todos. Oye, los presidentes del gobierno que sucedieron a Carrero, Arias y Suárez, ¿qué opinión tenían sobre la bomba atómica? Si se llegaron a enterar de que estaba el proyecto en marcha. Posteriormente sí, claro, posteriormente conocen que la infraestructura estaba hecha, pero una vez que aquello se abandonó, ninguno tuvo el más mínimo interés de volver a recuperarlo y decir, vamos a hacer que España ahora desarrolle el arma nuclear, ¿no? Calvo Sotelo no firma un tratado ya dando por perdida toda investigación nuclear en asunto armamentístico. Sí, el resto ya, una vez que se paraliza en el año 67, con instrucciones firmes y férreas por parte de Franco de que no se lleve a cabo la investigación, de que se culmine la investigación que se está haciendo, ningún otro presidente de gobierno tuvo el más mínimo interés de retomar el asunto. No hay nada, no hay ningún dato, no conocemos ningún hecho de que amagos, simplemente amagos, es decir, un bluff, una partida de póker o de mus para decir a ver si he hecho un órdago medio, ¿verdad? O me juego algo con los norteamericanos en las negociaciones, hasta que llegó a hacerse después el tratado, pasar de pacto y acuerdo a tratado de amistad y de cooperación España-Estados Unidos. Pero amagos que no valieron absolutamente para nada, simplemente para obtener un poco más de esas migajas que dejaban caer los norteamericanos aquí sobre el territorio nacional. Pues no tenemos tiempo para más, Pedro. Yo creo que ha sido un programa muy muy interesante, muy entretenido y sobre todo muy didáctico, ¿no? Pues sí, interesantísimo. De la oportunidad perdida que fue el no haber tenido armas nucleares. Sobre todo porque demuestra que la política exterior de un país es fundamental para esa sociedad y demás, que no es un asunto de políticos, de hacer viajes y de hacerse fotos, sino que influye en la existencia, la permanencia de esa sociedad y también en su desarrollo económico y social. Jesús. Y sobre todo por un hecho capital y fundamental ante la propaganda, y es que rompe el mito, la propaganda falsa de que Franco quiso, por encima de todo, estaba obsesionado con tener el arma atómica, y es Franco quien precisamente lo frena e impide que se desarrolle. Es completamente al revés. Ironías en ese aspecto del destino. Pues muy recomendable el libro de Jesús Palacios, esa biografía que hace al general Franco, aunque no es el único libro recomendable de Jesús Palacios, todo hay que decirlo. No, desde luego, tiene otros, que a mí me parece un libro excelente de Planeta, que publicaste hace unos años, sobre el 23F, porque reconstruyes, a mí me parece que de una manera asombrosa, el ambiente anterior, en los 2 años anteriores, y que conduce a ese 23F. Pues os emplazo a que un día hagamos un cita con la historia, con la base del libro de Jesús Palacios, hablando del 23F. Muy bien. Lo tenemos pendiente. Muy bien. Muchísimas gracias. Y a todos ustedes, muchas gracias. Volvemos la próxima semana aquí a Radio, a Cita con la Historia.